voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Dice, se define a voltaje o diferencia de potencial eléctrico a la diferencia de potencial eléctrico que puede existir entre dos puntos. También es el trabajo que realiza un campo eléctrico para mover una carga desde un punto a otro. Bien, hasta ahora hemos hablado de la corriente de electrones, que es impulsada desde un potencial menor hacia un potencial mayor. Es decir, el electrón, al ser una carga negativa, siempre va buscando un potencial eléctrico positivo, es decir, de menor potencial a mayor potencial. Sin embargo, este gráfico no coincide con lo que estamos hablando. Aquí nos está hablando de que la corriente va de un potencial mayor a uno menor. Bien, a esto se le llama sentido convencional de la corriente. Esta flecha nos indica la corriente. Recuerden que habíamos hablado de que la corriente la representábamos con la letra I. Y el voltaje, ya se los digo ahora, el voltaje lo vamos a representar con la letra V. A partir de este momento, siempre que vayamos a interpretar o a analizar una corriente eléctrica, la analizaremos del positivo al negativo. Es decir, la corriente eléctrica va del potencial mayor hacia el potencial menor. Esto no coincide con lo que habíamos hablado anteriormente, puesto que es un sentido convencional que se tomó después de descubrir que lo que se movían eran las cargas negativas. Inicialmente se pensaba que lo que se movían eran las cargas positivas, por eso se determinó que iba de positivo a negativo. Sin embargo, cuando se hicieron todas estas leyes, en un principio, repito, al pensarse que lo que se movían eran las cargas positivas, se tomó este sentido de la corriente y ha quedado así hasta los días de hoy. Se sigue utilizando el mismo sentido convencional para analizar la electrónica. Por lo tanto, a partir de ahora, nosotros siempre analizaremos la corriente del potencial mayor hacia el menor. Bien, habíamos visto anteriormente que los átomos mantienen a una distancia determinada a los electrones. Sin embargo, hay electrones como por ejemplo los que están más alejados del núcleo, que son fáciles de arrancar por un potencial de energía. En este caso, estamos viendo una representación gráfica que dista mucho de la verdad, cabe decirlo, pero que les lleva la idea y les deja la idea bastante clara de cómo se mueve los electrones por un conductor. Suponiendo que este gráfico sea un conductor, los electrones se van a mover siempre que tengan un lugar vacío. Es decir, si vamos a interpretar este gráfico, es como si este electrón saliera, este ocupara su lugar y así sucesivamente en ese orden. Es decir, este electrón no puede pasar de esta forma, sino que tiene que esperar a que los electrones vayan dejando un espacio vacío. Lo que nos interesa es dos cosas. Lo primero, un electrón se mueve de un potencial, repito, sentido convencional, de un potencial mayor a un potencial menor. Eso es la corriente, el movimiento de los electrones. Y estos electrones únicamente se mueven porque hay una diferencia de potencial desde el punto donde salen hacia el punto que se dirigen. Porque si el potencial es igual, el electrón no se ve impulsado a hacer ese movimiento, debido a que el núcleo lo mantiene atado en esa posición. Eso es lo que quiero ya que vaya interpretando. La diferencia entre corriente y voltaje. El voltaje es el que crea el movimiento de los electrones. Y ese movimiento de los electrones es la corriente eléctrica. Cuando se habla de que el trabajo que realiza un campo eléctrico para mover una carga, se refiere a que es ese campo eléctrico que se crea entre un potencial mayor y menor, es quien mueve la carga. Recuerden que los electrones son portadores de carga. Recuerden que un electrón porta una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Carga se expresa en coulomb y los electrones son los portadores de carga. Por eso se dice que el voltaje es quien realiza el trabajo para mover la carga. Y es correcto, es quien realiza ese trabajo. Sin el voltaje, sin esta diferencia de potencial,
las cargas o los portadores de carga no se podrían mover. Bien, en el Sistema Internacional de Medida, el voltaje se simboliza con la letra V y se expresa en voltios. Esto es necesario ya que cuando vayamos a utilizar la ley de Ohm, el voltaje lo representaremos con la letra V dentro de esa fórmula. Bien, cuando tenemos una fuente de un equipo portátil, esta que tenemos aquí, una fuente conmutada, le entran 220 o en algunos casos 110, 115 voltios, para América Latina en algunos países, y salen 19 voltios de continua, voltaje de continua. Recuerden, voltaje de continua. Esto quiere decir que si midiéramos con un multímetro o un voltímetro que midiera voltios o un voltímetro específicamente, encontraríamos que esto sería la masa y esto sería el potencial positivo. Y de aquí a aquí la diferencia de potencial sería de 19 voltios. Es importante que vayan familiarizándose con estos términos. Cuando utilizamos una fuente de alimentación, tenemos los electrones aún no se mueven. ¿Por qué? Porque no hay un circuito cerrado. Recuerden, para que la corriente fluya necesito cerrar un circuito. Por lo tanto, en este caso, solamente podemos medir la diferencia de potencial que tiene esta fuente. Pero si no la utilizamos dentro de un circuito, en ningún caso habrá corriente. Vamos a ver otra fuente. En esta fuente, que es una fuente de laboratorio, tenemos también igual, si el reóstato de ajuste de voltaje lo llevamos hasta el número 19, esto quiere decir que en los bornes de salida positivo y negativo encontraríamos 19 voltios de diferencia de potencial entre este borne y este. Eso es lo que nos está reflejando este display. Sin embargo, en ningún caso nos está indicando que haya corriente en el circuito. La razón es que el circuito está abierto. Y si no tengo ninguna carga ni ningún elemento que pueda disipar o dejar pasar los electrones de un potencial a otro, es imposible de que se refleje corriente en este punto. Solamente se reflejará corriente cuando conectemos esta fuente a algún dispositivo que deje o consuma la energía de los electrones. En esta figura, este multímetro nos está indicando que si situamos el selector de escala en voltios de continua y las clavijas o las puntas las ponemos en las clavijas correctas, fíjense que en este punto nos está indicando que esto es voltaje, este es el común y esto es voltaje, nos está indicando que necesitamos cambiar lo que traíamos anteriormente. Habíamos medido corriente en este punto o en esta clavija o en esta clavija, dependiendo de la intensidad de la corriente. Si era superior a 300 mA lo pasábamos aquí, pero para medir voltaje ahora mismo necesitamos utilizar, primero que todo, situar el selector de escala en voltaje de continua y las clavijas en sus lugares correspondientes para medir voltaje común y voltaje. Bien, con esto podríamos hacer mediciones de voltaje y el display nos indicaría cuál es ese voltaje entre esos dos puntos. Bien, recuerden, lo que hacemos en voltaje es medir la diferencia de potencial entre un punto y otro. Cuando situamos una punta, la ponemos en un lugar y la otra punta va buscando las diferencias de potencial con relación a la primera punta.